Mis amigos, muy buenos días. Es ahí donde te das cuenta de que la fe en lo aéreo no es lo que solía ser. En realidad, la fe en lo aéreo nunca ha existido. Soy como los marineros, me gusta decir frases. Entonces, hoy vamos a hablar de un susto que ocurrió este sábado a bordo de un Airbus A320 de Air France. Lo que pasó no es un accidente, tampoco es un incidente. En realidad, si está aquí, es simplemente porque es algo que ha generado muchas preguntas. Hay muchos artículos, mucho sensacionalismo. Así que estoy aquí, por decirlo de alguna manera, para poner las cosas en claro, tratar un poco de entender lo que pasó. Entonces, tenemos un avión que despegó de Orly. Al final del día ya era de noche, como a las 6 de la tarde más o menos, ya estaba oscuro hoy, y de hecho despega para ir a Ajaccio, en Córcega, aproximadamente media hora después del despegue. Es un Airbus A320 media hora tras despegar ya en altitud de crucero. La gente va a ver cosas extraordinarias, cosas que nunca han visto en su vida. De hecho, como lo describen en algunos medios, hubo fuego en el ala, pero en realidad no era fuego en el ala, era fuego que salía del reactor. Es cierto que en la noche hay muchos destellos y es difícil saber si vienen del reactor, el ala u otra cosa. Entonces lo que la gente sintió fue que el avión caía y esa sensación es completamente válida, así que el avión caía. Entonces tienen la impresión de estar cayendo, hay ruidos extremadamente fuertes, vibraciones, y tienen la impresión de que eso duró mucho tiempo, que esa situación continuó durante un buen rato. Entonces hoy estoy aquí para explicar un poco lo que pasa en esas situaciones y por qué duró tanto tiempo. Entonces, primero, hubo lo que llamamos un bombeo del reactor. El reactor es un sistema extremadamente complejo, con varios conjuntos de compresores y varios conjuntos de turbinas. Hay un Full Authority Digital Engine Control que controla todo eso. Es un sistema computarizado que controla la mezcla si quieres. ¿Cuánta cantidad de combustible se debe enviar en relación con la cantidad de aire, en relación con el régimen solicitado? Y el Full Authority Digital Engine Control en general hace un muy buen trabajo manteniendo todo este sistema en una situación de estabilidad. Excepto que a veces puede pasar, entonces en este caso específico no pudieron haber chocado con un ave porque están a altitud de crucero. Pero a veces puede pasar que, por ejemplo, una aleta se desprenda, que un elemento del revestimiento de la entrada de aire pueda desprenderse y luego llegue al compresor. O cualquier otra falla que uno pueda imaginar que probablemente se descubrirá después. Y de hecho, lo que pasa es que el Full Authority Digital Engine Control ya no puede controlar el reactor, no logra estabilizarlo. Entonces lo que va a pasar es esto, vamos a tener en el reactor simplemente llega aire como comburente y jet A1 como combustible. Nos encontraremos con una situación donde el reactor es inestable y el compresor se ha desacoplado. Lo que ocurre es que no entra suficiente aire al interior. Si comparamos la proporción aire-combustible, si falta aire, hay combustible de más. Ese combustible no podrá quemarse por completo, ya que normalmente lo hace en las cámaras de combustión. No vemos llamas, aunque siempre están presentes. En realidad, la llama que vemos durante el bombeo del reactor no es solo ahora que se vuelve visible, sino que en realidad existe todo el tiempo. Desde que los reactores se encienden hasta que se apagan, siempre hay enormes llamas internas, pero ahora saldrán al exterior. ¿Por qué? Porque ese combustible no quemado va a salir al exterior y por supuesto se va a prender fuego, así que deja una estela enorme. Antes de venir aquí, hablé con un amigo que es piloto de este tipo de máquina. Una vez tuvo una falla de reactor, fue durante el despegue, pues la llama era más larga que el avión. Fue el controlador aéreo quien le dijo después que se veía que la llama sobrepasaba la longitud del avión. Así que ya ves, puede provocar llamas bastante impresionantes. Así que las personas que le tienen miedo a esas llamas no son personas que hayan reaccionado de más o exagerado ni nada por el estilo. Realmente son aterradoras, aunque no representen un peligro. No son llamas que estén sobre el avión, sino que están afuera de este. Es solo combustible que se quema en una estela que queda atrás. Entonces ahora el avión cae, sí, va a caer. ¿Por qué entonces no es una caída, sino un descenso? Porque simplemente una vez que el avión pierde un motor, está en altitud de crucero, así que está en altitud de crucero. No vuela muy lejos de lo que en Airbus llaman el Rec Max, así que no está muy lejos del máximo posible. Excepto que una vez que pierde un reactor, ¿qué va a pasar?
Su techo de propulsión, bueno, es mucho más bajo que donde está, así que el avión se encuentra por encima de su techo de propulsión. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a descender para ir a una altitud más baja, así que el descenso es completamente válido. La vibración es válida. ¿Por qué? Porque estos reactores lo que van a hacer es que, mira, si tienes un avión como este, imaginemos, despega, pierde un motor, entonces, ¿qué va a pasar? Habrá asimetría y en ese momento se pierde el motor, lo que genera sensación de despegue. Por un lado, el piloto corrige con el timón, se siente la corrección, la cara se va hacia un lado. Estas aceleraciones laterales son de las más desagradables que podemos sentir. Pero la ventaja cuando hay una falla total de un motor es que se detiene bastante rápido. Esta situación. Después, el avión vuela de manera asimétrica, pero es estable y no se siente especialmente vibraciones, ni aceleración lateral, ni nada por el estilo. El problema con un motor que hace bombeo es que a veces el reactor da su empuje nominal y de repente casi no da empuje. Entonces, en realidad no es como un reactor averiado, no es un empuje asimétrico que permanece asimétrico. No, tienes un empuje asimétrico, intentas corregir y vuelve otra vez. ¿Ves a lo que me refiero? Eso puede pasar, quizá exagero un poco. El movimiento es que eso va a crear salidas laterales porque se va hacia un lado. Aunque el piloto corrija, para cuando corrija, el reactor ya habrá vuelto, así que su corrección ya no servirá de nada. Después va a mandar la carne hacia un lado y luego el reactor va a desacelerar. Bueno, no es que desacelere, va a dejar de producir empuje. Y luego, bueno, volvemos y así sucesivamente. Entonces, eso va a crear mucha inestabilidad. ¿Por qué los pilotos no se comunican de inmediato con los pasajeros? Esto sucede porque los pilotos están tranquilos en su cabina. De pronto suena ese ruido y el avión se vuelve inestable. Saltarán de inmediato sobre los controles, desactivarán el piloto automático y tomarán el control del aparato. ¿Cuál es la prioridad en esos casos? La prioridad en esos casos es aviate. Eso significa pilotar el avión, de verdad, esa es la prioridad, pilotar el avión. Aunque implique enfocarse solo en los instrumentos más importantes. Mantén la actitud del avión y evita quedar boca abajo. Aunque eso no es posible con un Airbus, pero nos entendemos, así que mantener el control del avión antes que nada y después navegar. Entonces, navegar significa saber a dónde vamos y luego tratar de controlar la trayectoria tanto en el plano horizontal como en el vertical. Comunicarse con la torre de control. Entonces aquí lo que los pilotos tuvieron que hacer una vez que tomaron el control de su avión. Seguramente avisaron a la torre de control para pedir vectores y explicar la situación como la falla de un motor. Y queremos ir. Eso es, denos un aeropuerto, puede ser Lyon, por ejemplo, ¿cómo está el clima en Lyon? También está esa pregunta que hay que hacer. Entonces, hay una comunicación, la comunicación con los pasajeros no forma parte de eso. ¿Entiendes si lo veo en un plano más cerrado? La comunicación con los pasajeros, aunque es importante, tiene una prioridad menor que manejar el avión, navegar, comunicarme con el controlador aéreo, ¿ves? No es para nada lo mismo. ¿Por qué la historia? ¿Por qué lo que describen los pasajeros duró tanto tiempo? Entonces te lo cuento. Hablé con varios pilotos de Airbus A320 antes de venir contigo. Esa es la historia. Es que cuando miras en los aviones comerciales, sean Airbus o Boeing, tienes dos tipos de listas de verificación. Tienes listas de verificación que están escritas, ¿de acuerdo? En papel o en un sistema electrónico o algo así. Y tienes las listas de verificación que aprendemos de memoria, lo que llamamos los elementos de memoria. Entonces, los elementos de memoria son listas de verificación para las situaciones más urgentes en las que se espera una reacción inmediata. Y no hay tiempo de ir a buscar en unos días, es de inmediato. La acción debe tomarse de acuerdo, por ejemplo, si un piloto despega y de repente pierde el motor. La acción, las acciones que van a venir, son elementos de memoria, son cosas que debe hacer de inmediato y recordarlas ahora. Aquí está el otro problema. Airbus retiró el bombeo del reactor de los elementos de memoria. Eso significa que anteriormente, en Airbus, había elementos de memoria que eran bombeo, reactor, reducción. Eso significa que si los pilotos, al despegar o en crucero, tienen un bombeo de reactor, actuarán de memoria. Tomamos el control del reactor averiado, nos aseguramos de que sea el correcto, que estamos identificando todo eso. Luego, ¡pum!, reducimos la falla de memoria, incluso antes de mirar un documento o cualquier cosa.
Esto fue retirado por Airbus. Ahora la lista de verificación ya no es de memoria, sino que está en el Quick Reference Handbook. Quick Reference Handbook, eso significa el libro de referencia rápida, si quieres. O bien en los centros de atención múltiple. Si ha sido identificado por un sistema, se muestra y luego hay que seguir eso. Entonces eso puede aumentar el tiempo de reacción. Eso significa que en lugar de que los pilotos reaccionen instantáneamente tomando 5 o 10 segundos para detener ese problema, pues ese problema puede durar 30 segundos, 45 segundos, un minuto. Y desde la perspectiva de los pasajeros que están en pánico, con quienes no hay comunicación porque no son prioritarios en la comunicación, pues en ese momento es cierto que eso puede crear situaciones de pánico, puede crear situaciones de miedo. Algunas personas dijeron que pues escribieron su mensaje de despedida, pensaron que su última hora había llegado, se sintieron paralizados de las piernas. Eso se manifestó, sí, es normal, eso es conocido. Una abogada dijo que quería denunciar a Air France. Personalmente no tiendo a presentar denuncias contra los pilotos que me permiten llegar al suelo de todos modos, porque si estoy en el suelo, si estoy entero, es que puedo decir de manera presuntiva que hicieron su trabajo, y ese es el objetivo, aunque es cierto que tal vez hubiéramos querido un poco más de información, pero una vez más, no siempre es sencillo. ¿Por qué Airbus retiró esta historia del elemento de memoria? Probablemente consideraron que no era algo importante, que no era una falla lo suficientemente recurrente como para insistir demasiado en ello. Hablando de fallas, se repiten en el simulador. En un simulador de vuelo con instructores, esas fallas se repiten hasta que se vuelve algo natural. Lo que también se repite es buscar en el libro, en lo que llamamos el Quick Reference Handbook, o seguir las instrucciones del Electronic Centralized Aircraft Monitor, que es una lista de verificación electrónica que aparece frente a los pilotos en ciertas situaciones y que permite actuar rápidamente y de manera ordenada. Los pilotos, aunque sepan, deben consultar la lista de verificación en el simulador y no pueden actuar solos. Eso deben hacer. Además, seguimos volando, ya que si algún reactor falla, habrá investigación. Queremos saber cómo actuaron, cuáles fueron sus acciones, todo eso. El piloto, que se va a tomar un minuto y seguir el Quick Reference Handbook, espera tranquilo. Sácame la página, ¿sí? ¿Es la página correcta? Todo eso, aunque haga durar el suplicio para los pasajeros que están asustados, pues de alguna manera él está actuando como se espera de él. Si encontramos a un virtuoso que dice, ya está, es este, adelante, clac, bam, lo corté, etc. Después eso puede volverse en su contra porque le dirán, ok, es cierto que detuviste la falla rápidamente y todo, pero no era así como se suponía que debías actuar. ¿Ves? Esa es la preocupación. ¿Entiendes lo que digo? En el simulador no hay pasajeros. Eso significa que en los simuladores pueden simular pasajeros. Decimos eso, imaginamos que hay pasajeros. En cierto momento tomas el control y hablas con ellos. Sí, se puede hacer, no es eso, pero el asunto es que en el simulador, como no hay pasajeros, bueno, la comunicación con los pasajeros va a jugar un papel, digamos que será menor, un poco menos importante si quieres. Entonces, una vez que se presenta la falla o la emergencia en vuelo, bueno, ves que también es menos importante comunicarte con los pasajeros. Entonces, terminamos haciéndolo en algún momento, pero en realidad vemos la psicosis que se crea cuando esa comunicación no se hace a tiempo. Quería mostrar un pequeño dibujo. Un gráfico que viene de las ciencias financieras, no viene realmente de la aviación, pero es válido en todas partes. Es un gráfico que te muestra cómo las personas perciben el riesgo real y el riesgo percibido. Entonces, hay muchísimas técnicas de marketing, de finanzas, de seguros que se basan en ese gráfico. Algunos han ganado millones con esto y otros los han perdido. Solo te lo muestro para que estemos en la misma página. Entonces, aquí el gráfico que dibujé es el riesgo real. Horizontalmente, el riesgo real va de 0 a 1 o de 0 a 100, según acordemos. Y el riesgo percibido, que también va de 0 hasta 100. Los riesgos, podemos escribirlo así, o las probabilidades, si quieres, no se trata de probabilidades, podemos escribirlas de 0 a 1 o bien de 0 a 100. Solo basta con multiplicar todo por 100. De acuerdo, entonces, lo que sabemos sobre las personas de los estudios psicológicos que se han hecho es que para los riesgos bajos, cuando estamos hablando de riesgos bajos, por ejemplo,
riesgos que van hasta 10, 15, no importa, riesgos bajos. Hasta ahora, por ejemplo, la gente tiende a aproximarlos. Al poner cero, eso significa que cualquier cosa que tenga pocas probabilidades de suceder, bueno, mentalmente vamos a poner cero. Entonces hay otra cosa. Los riesgos tienen probabilidades bastante altas de ocurrir, por ejemplo, 80 o 75. La gente tiende a considerarlos como certezas. Entonces, si quieres, aquí van, digamos, a partir de ahí, vamos a llegar aquí, literalmente, vamos a ir a 100 todo eso, vamos a declarar que aquí está prácticamente garantizado toda esta zona, toda esa zona, vamos a ir a 100. Es como si nuestro cerebro no pudiera manejar muchas categorías de riesgos, como si necesitara algo simple, bloques simplificados de riesgos. Entonces, todo lo que está entre los dos tendemos a considerarlo según un valor promedio, que generalmente es más alto que el valor real. ¿De acuerdo? Entonces, si yo mirara estos riesgos en la mente de la mayoría de los humanos, están divididos en tres grandes partes. Los riesgos bajos, que se consideran nulos, que están subestimados. Entonces, aquí estamos en una zona de subestimación del riesgo. Hay una subestimación sistemática del riesgo. A partir de aquí, en cuanto llegamos aquí, a partir de este nivel, tenemos aquí una zona media de sobreestimación del riesgo. A partir de aquí estamos en una zona donde ya no hablamos de riesgo, sino de certeza. Entonces, ves, tenemos estas tres zonas. Esto es solo un gráfico. Hay otros con los que lo combinamos. Eso puede dar, por ejemplo, esas personas que llegan a una renta de autos, quieren rentar un auto y les dicen, usted sabe si el auto sufre algún daño. Si lo choca, le vamos a cobrar un deducible de 2,000 euros. Pero por otro lado, tenemos un seguro, son 20 euros por día para cubrir esos 2,000 euros. Y la gente dice, sí, bueno, voy a tomar el auto por 3 días, de acuerdo, contrato, voy a aceptar ese seguro. Ellos están ganando más dinero con el alquiler de autos, porque si ves asegurar 2,000 euros por 20 euros al día, quiero decir, con 20 euros al día, multiplica eso por un año y verás el total. Podrías asegurar el castillo del rey de Inglaterra contra incendios por un año. Y ahí solo estás asegurando 2,000 euros con eso. Entonces ves la diferencia en la percepción del riesgo y la probabilidad. De acuerdo, entonces la gente, si quieres, cuando están en un avión, si tomamos a las personas que tienen miedo, que ya instintivamente, que naturalmente no están en su elemento, por ejemplo, se van a encontrar aquí, ¿ves? Se van a encontrar en una zona de riesgo sobrevalorada, están ahí, ya sobrevaloran naturalmente el riesgo real. Entonces, después, si acaso un elemento de turbulencia, un ruido, una explosión, una llama abierta que ve algo raro, una reactivación de los motores, a veces. Bueno, ¿qué va a pasar? Van a pasar de aquí a acá, ¿de acuerdo? Van a pasar de aquí a acá. Y después, lo que pasa es que cuando llegan al aeropuerto, cuando sobreviven a su historia y sienten que escaparon de la muerte, ¿ves? Porque ahí estamos en la zona de muerte segura según su percepción. Bueno, ¿qué pasa? Te van a hacer una mala reputación, o sea, van a salir después. Las redes sociales, los periodistas y el psicólogo, todo eso se desvanece, ¿de acuerdo? Por eso es absolutamente esencial comunicarse con la gente, ¿de acuerdo? La comunicación con la gente es esencial. Y también intentar quizá lograr que los procedimientos no solo tomen en cuenta los problemas, ¿cómo diría yo? No solo problemas operativos o consideraciones operativas, sino también consideraciones humanas. Quiero decir, ¿está bien? Un bombeo de reactor, no conocemos ningún avión que se haya estrellado por un bombeo de reactor, es cierto, pero un bombeo de reactor en la noche, en un avión. Mientras unos chicos están buscando el Quick Reference Handbook y además, cuando se mueve mucho, cuando el avión está vibrando, ahí les hablé así porque se mueve mucho, vibra de verdad. Y te cuesta trabajo leer la pantalla frente a ti y todo eso, vas a perder tiempo, ¿de acuerdo? Tu avión va a terminar aterrizando. ¿El precio de la acción perdió 10? Entonces también quizás sea eso. Es algo que habrá que considerar. Cuando tu marca aparece en todas las noticias con frases como casi muero, etc. Y luego consideraciones de ese tipo,
De acuerdo, es cierto que uno se pregunta, ¿es un objeto de recuerdo? Decir buen bombeo, reactor, reducción no habría sido mejor. Eso es todo, es solo una idea, una opinión. Entonces, amigos, gracias por haber visto este video hasta aquí. Para quienes les interese, hay otros videos que están en lo que llamamos el Cockpit Club. Pueden suscribirse, hay una suscripción de pago en este canal de YouTube, también hay una suscripción de pago para quienes lo deseen en Patreon. Ambas opciones les dan acceso a estos videos cerrados y apoyan este canal. Porque es evidente que al dirigir un canal así, no recibirás campañas publicitarias que te saluden. ¿Queremos hacer un reemplazo de producto en tu canal? Viajar con una cosa así, ¿estás seguro de llegar bien? ¿Ves? Eso no es posible, eso nunca va a pasar. Gracias amigos de todos modos por haber escuchado este video hasta aquí. En la última donde hablaba de Airbus, yo sonreía, estaba animado y algunas personas me lo reprocharon. Hubo un incidente en un Airbus y yo de verdad estaba animado. Y de hecho solo quisiera decirles algo. Saben, cuando uno dirige un canal como este, hay videos, por ejemplo, donde hay 300 muertos. No puedes estar realmente de buen humor, no tienes derecho, solo debes ser serio, ¿de acuerdo? Lo que hago es solo por respeto a las víctimas, aunque en realidad considero todos los accidentes como si no hubiera víctimas. Porque siempre veo todo desde el lado técnico, no veo mucho el lado del sufrimiento humano y todo eso. Es algo que dejo de lado. No es porque sea, porque no me importe, uno podría imaginarlo. Es simplemente lo que he visto de cerca. De acuerdo, he apoyado durante muchos años a familias de víctimas de accidentes. Entonces, yo estaba ahí y vi ese sufrimiento de cerca, vi esa angustia de cerca y se los aseguro, si tuviera que pensar en eso en cada accidente, este canal no existiría. Antes. De alguna manera estoy obligado a enfocarme en el lado técnico, pero cuando de vez en cuando tengo una historia como la de hoy o la de la última vez donde no hay ninguna muerte, hay miedo, hay preocupación, hay equipo roto, ahí es cuando me relajo un poco, ¿sabes? Solo estoy contento de que no haya muertos y que podamos hacer un video con alegría y buen humor. Eso es todo, así de simple. Gracias de todos modos a todos los que apoyan este canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto.